Bien, muy buenos días a cada uno de ustedes. Estamos este día a desarrollar lo que es la tutoría número 3, que estamos trabajando sobre la unidad número 2, que es resolución de problemas. Siempre con la que es la asignatura didáctica específica de la matemática 2. Bien, en las tutorías anteriores hemos discutido un poco acerca de los tipos de errores que cometen los estudiantes a la hora de resolver problemas de matemática, y también vimos algunas estrategias para evitar o para erradicar o ayudar un poco a comprender el error en lo que son los estudiantes. Bueno, desde el día de ahora vamos a discutir un poco acerca de la resolución de problemas. Entonces, los contenidos que vamos a trabajar el día de ahora, pues está lo que es una pequeña introducción. Vamos a hablar de la resolución de problemas en la educación matemática y avances de la investigación sobre resolución de problemas matemáticos. Esos son básicamente los puntos que vamos a tratar el día de ahora. Bien. Resolución de problemas. Bueno, a partir de la reforma del sistema educativo salvadoreño, pues podemos observar en los contenidos básicos comunes para la educación básica y educación media, MIDESIT 2018, a través del proyecto SMATE, con un especial énfasis en la resolución de problemas como método integral de la enseñanza de matemáticas. Ahí pues se indica que la resolución de problemas es un proceso que debe penetrar todo el diseño curricular y proveer el contexto en el cual los conceptos y las actitudes puedan ser aprendidas. Bueno, esto lo vemos los que han tenido oportunidad de ver el nuevo programa que ha tomado el sistema en cuanto al proyecto SMATE, pues vemos que la idea o la ideología con la que se trabaja ahora es más, se hace mucho más énfasis en la resolución de problemas y basado en una forma integral, ¿no?, para la enseñanza. Entonces, lo cual lo que nos dice es que resolver problemas pues es algo que debe de estar inmerso dentro del diseño curricular, pero también pues hay que proveer un contexto para que estos conceptos y las actitudes que conllevan se puedan ser adquiridos. Entonces, la habilidad de plantear y resolver problemas con una variedad de estrategias y recursos aparece no solo como contenido procedimental, sino también como una de las bases del enfoque general, con los que ha de trabajarse los contenidos de matemática en la resolución de problemas. Esto se sitúa como un aspecto central para la enseñanza y el aprendizaje de esta área. Entonces, con esa reforma pues se pretende que al hacer énfasis en la resolución de problemas pues se adquiera una gran habilidad de plantear y poder resolver y adquirir un bagaje de estrategias y recursos que permitan poder resolver cualquier tipo de problema. Es decir, que el contenido procedimental se vea más enriquecido bajo este modelo, y pues con el objetivo pues de que se pueda aprender de una manera más integral lo que es la enseñanza y el aprendizaje pues de matemática. Esta recomendación descansa en una concepción particular sobre lo que significa la matemática, su enseñanza y su aprendizaje. Entonces, la concepción sobre la matemática afecta la propia concepción sobre cómo debe ser enseñada. Es decir, cómo concebimos lo que es matemática, pues se ve muy afectado en cómo
en cómo concebimos el aprendizaje o cómo debe de ser enseñado. Entonces, la manera de enseñar es un indicador sobre lo que uno cree que es esencial en ella. Muchas veces tratamos de enseñar matemática de acuerdo a nuestro punto de vista, es decir, a lo que nosotros creemos que es importante y que es necesario. Entonces surgen ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera de enseñar? Y también surgen las preguntas como de qué trata la matemática, porque muchas veces estamos en ese punto crucial, ¿no? En que muchas veces como que decidimos, yo voy a enseñar esto porque considero que es importante, o enseño lo otro, o esto no lo desarrollo a plenitud porque a lo mejor no, no es tan importante. Y a raíz de eso pues surgen ese tipo de preguntas. Entonces, eso significa que la concepción de matemática es un algo muy amplio y muy extenso, y eso varía desde diferentes puntos de vista. Es decir, uh, muchas personas tendrán diferentes concepciones o diferentes formas de ver matemática y analizarla. Y esto genera pues que se vuelva como algo complejo a la vez para ver qué enseñar y qué de alguna manera no dar. Entonces, una visión alternativa acerca del significado y la naturaleza de la matemática consiste en considerarla como una construcción social que incluye conjeturas, pruebas, refutaciones, cuyos resultados deben ser juzgados en relación al ambiente social y cultural. La idea que subyace a esta visión es que saber matemáticas es hacer matemática. Entonces, digo, como muchas veces nos encontramos en el dilema, ¿no? Entonces, ¿qué enseño? ¿Y cómo lo enseño? ¿Y de qué trata en trabajar matemática? Y si preguntamos eso, pues encontraremos muchos diversos puntos de vista, y eso genera como, entonces, ¿cómo la redefinimos o de qué punto de vista la tomamos? Y pues acá nos muestra una idea alternativa de cómo deberíamos de interpretarlo y cuál es la naturaleza. Y pues dice que hay que considerarla como una construcción social que incluye conjeturas, pruebas, reputaciones. Los resultados deben de ser juzgados en relación al ambiente social y cultural, es decir, los resultados que yo voy a obtener van a depender de acuerdo a la sociedad en la que esté, a la cultura, y pues deberíamos de coincidir o de mantener esta visión que dice que saber matemáticas es hacer matemáticas. Entonces esa es una visión alterna, un significado que es bastante eh, apegado a cómo debemos de concebir. Entonces, a partir de lo anterior, existe un acuerdo general en aceptar la idea de que el objetivo primario de la educación matemática debería de ser que los alumnos aprendan matemática a partir de la resolución de problemas. Entonces, como consecuencia del término de la visión general que se tiene, pues se ha hecho ese acuerdo, ¿no? Que los estudiantes deben de aprender matemática a partir de la resolución de problemas, y entonces es por eso que vemos eh, la nueva metodología con la que trabaja lo que es SMART. Sin embargo, este problema pues tiene múltiples interpretaciones, o el término se puede interpretar de muchas maneras, y pues el objetivo se vuelve bastante difícil o no muy claro. Entonces, el término resolución de problemas se usa con diversos significados que van desde trabajar con ejercicios rutinarios hasta hacer matemática profesionalmente. Entonces, y bueno, como no hay una visión general de cómo concebir el aprendizaje en matemática, y pues al final el objetivo se ve desde muchos ámbitos o desde diferentes puntos de vista, y eso lleva a que algunos lo apliquen la resolución de problemas en trabajar
algo rutinario, es decir, algo mismo todos los días, y algunos pues se meten a ser un poco más profesional a la hora de enseñar matemática. Entonces, eh, tenemos aquí que eh, según Stanis y Kilpatrick, los problemas han ocupado un lugar central eh, en el currículum matemática escolar desde la antigüedad, pero la resolución de problemas no. Es decir, siempre la idea central o que ha tenido el currículum es la solución es plantear problemas, pero no se le ha hecho énfasis en resolverlos. Es decir, comúnmente pues en el currículum matemática escolar vemos que dicen tal problema, planteamos tal problema, siempre hay una problemática a resolver, pero nunca se da la solución a la problemática. Entonces, y eso es lo que sucede en la currícula. Entonces, vemos pues que esto es algo que se ha mantenido por mucho tiempo. Siempre cuando se comienza, por ejemplo, un contenido, se da la situación problemática, pero nunca se da la solución al problema. Entonces, hasta recientemente dice, los que enseñan matemática han aceptado la idea de que el desarrollo de la habilidad para resolver problemas merece una atención especial. Es decir, debemos de cumplir la resolución a la problemática, junto con este énfasis en la resolución de problemas. Entonces sobrevino lo que es la confusión. Entonces, si tenemos ahí que el término resolución de problemas se ha convertido en un eslogan que acompañó diferentes concepciones sobre qué es la educación y qué es la escuela, qué es la matemática y por qué debemos enseñar matemática en general y resolución de problemas en particular. Entonces, eso se ha mantenido como un eslogan, lo que es la resolución de problemas, porque se tienen diferentes puntos de vista. Entonces, se siguen generando contradicciones y preguntas como, por ejemplo, las que menciona ahí sobre qué es la educación, qué es la escuela, qué es la matemática y cómo debemos enseñar matemáticas. Se sigue manteniendo como ese dilema siempre en lo que es la enseñanza de la matemática. Entonces, a raíz de esto, pues, a raíz de este eslogan y de estas preguntas y de estos diferentes puntos de vista, pues aparece un matemático eh, que da su punto de vista muy particularmente acerca del rol que tienen los problemas y el papel que juegan en la vida de aquellos que hacen matemática. Es decir, para esta persona dice que consiste en creer que el trabajo de los matemáticos es resolver problemas y que la matemática realmente consiste en problemas y soluciones. El matemático más conocido que sostiene esta idea en la actividad matemática es Polya. Es decir, este considera, a raíz de las confusiones que hay y los diferentes puntos de vista siempre con el problema relacionado en cómo enseñar matemática, pues este considera pues que el trabajo de los matemáticos debe de ser resolver problemas y que la matemática consiste en problemas y soluciones. Entonces, este, este matemático Polya, pues creó un trabajo que lo llamó una manera de resolver, donde introduces lo que es una heurística, es decir, una guía para
para trabajar, para poder resolver lo que es un problema matemático. Entonces, en su heurística describe el arte de cómo resolver lo que es un problema, desde el concepto que se desarrolla, el razonamiento posible y la solución posible. Entonces, eh, esta conceptualización de Polya sobre la matemática, pues, que concibe como una actividad, se evidencia en la siguiente cita. Y la cita que hace es que para un matemático que es activo en la investigación, la matemática puede aparecer algunas veces como un juego de imaginación. Hay que imaginar un teorema matemático antes de probarlo. Hay que imaginar la idea de la prueba antes de ponerla en práctica. Es decir, para este, eh, para este autor considera de que debemos de ponernos o de meternos en la situación que estamos resolviendo. Porque, porque según él es la única manera de poder resolver un problema. Es decir, no puedo resolver un teorema o no puedo probar un teorema si no puedo imaginarme lo que estoy resolviendo eh, en el teorema. Y pues no puedo plantearme la prueba si no tengo la idea de cómo la voy a escribir y cómo la voy a poner en práctica. Entonces dice que para él pues debe de ser un juego, la matemática pues debe de ser un juego de imaginación, es decir, debe de existir la posibilidad de crear de manera imaginaria la solución y la forma que tiene el problema que estamos resolviendo. Entonces, este autor, George Polya, así se llama, pues dice que si el aprendizaje de la matemática tiene algo que ver con el descubrimiento en matemática, a los estudiantes se les debe brindar alguna oportunidad de resolver problemas en los que primero imaginen y luego prueben alguna cuestión matemática adecuada a su nivel. Entonces, para él, todos deben de imaginar o de tener la habilidad de ver qué es lo que está resolviendo, siempre y cuando eso sea adecuado a su nivel. Entonces, esa es la forma en la que concibe la solución de un problema. De hecho, la heurística de Polya considera 4 pasos. El primer paso, bueno, están ahí en la figura, y él menciona que el primer paso para su heurística es comprender el problema. Es decir, para poder resolver un problema, debo de comprender el problema, es decir, saber qué me está pidiendo o poderlo interpretar. Como segundo paso, según su heurística, pues él dice que hay que elaborar un plan de solución. Entonces, y luego en el tercer paso dice que hay que aplicar el plan, es decir, después de comprender el problema, después de poder elaborar un plan de solución, ahora puedo aplicar el plan que he diseñado. Y pues como cuarto paso, en su heurística dice que hay que revisar y verificar que, que se han obtenido los resultados esperados, y si no, pues se vuelve nuevamente a replantear el proceso. Esta es eh, la parte heurística que propone Polya para la resolución de problemas. Entonces, podemos ver que para este matemático la forma de ver lo que es eh, la solución de problemas o la forma de enseñar matemática es bastante interesante. De hecho, es una de las maneras más exactas en las que podemos comprender cómo resolver un problema, ¿no? Digamos que si a un estudiante le explicamos, por ejemplo, cómo resolver un triángulo, entonces hacemos que él imagine la situación en la que se encuentra y que pueda ver la solución y cómo es que está aplicando esa solución para que después la pueda escribir. Entonces, esas son algunas concepciones que propone este matemático. Y pues para él considera que la pedagogía y la epistemología de la matemática están estrechamente relacionadas.
y considera que los estudiantes tienen que adquirir el sentido de la matemática como una actividad, es decir, sus experiencias con la matemática deben ser consistentes con la forma en que la matemática es hecha. Entonces, es ahí donde recae el trabajo de cada uno de las personas que enseñamos matemáticas, en tratar de que los estudiantes lo vean como una actividad, donde las experiencias que han adquirido en la resolución de problemas pues sean una línea que les permita ver cómo se trabaja en matemática y cómo es que se desarrollan los problemas dentro de ello. De hecho, una de las cosas que más, se encuentra es que los estudiantes no tienen un plan de solución. Entonces, es bastante práctico poner en marcha lo que es la heurística de Polch, los 4 pasos para poder resolver un problema. Entonces, algunos avances en la investigación sobre la resolución de problemas matemáticos. Bueno, tenemos que en los últimos años se han hecho extensas revisiones sobre la literatura en lo que es la investigación en la solución de problemas matemáticos. Entonces, entre algunas que podemos citar son Lester, Schoenfeld y Kilpatrick. De la lectura de ellos se puede concluir que la investigación en esta área primero comenzó por ser teórica y ser sistemática, interesada casi exclusivamente en problemas estándar y restringida a cuantificaciones sobre el comportamiento en resolución de problemas. Entonces, actualmente esta usa un amplio rango de métodos, ya sea tanto cuantitativos y cualitativos. Abarca un amplio espectro de problemas y tiene un sustento teórico. En los últimos años, y sobre la base de las investigaciones anteriores, fue posible tener una visión más amplia a partir de la incorporación de conceptos como el de las interacciones sociales y el del aprendizaje situado, que emergieron como cuestiones centrales. Es decir, pues anteriormente, en la antigüedad, las investigaciones pues no tenían una fundamentación teórica ni había un proceso a seguir, sino que simplemente surgían investigaciones de manera espontánea, por decirlo así, y solo se verificaba a partir del comportamiento a la solución de un problema. Pues actualmente ya existen métodos más sofisticados para hacer investigación. Entonces, esos métodos van desde herramientas cuantitativos a cualitativos. Y pues esto hace que la solución de problemas sea más amplio y tenga un sustento teórico más fuerte que comparación con años anteriores. Entonces, a raíz de eso, pues, un recorrido por los principales resultados de investigación, pues, revela 4 áreas de indagación en las cuales se han hecho importantes progresos. Dentro de ellas, pues, una de las áreas que se consideran como donde se han realizado avances es en la determinación de la dificultad de los problemas, es decir, a raíz de las investigaciones, pues ahora con facilidad pues se ha avanzado en ver la dificultad que puede tener un problema a la hora de resolverlo. Otra área en la cual se ha visto involucrado o se ha visto avance es que las distinciones entre buenos y malos resolutores de problemas. Ahora podemos hacer una diferencia entre aquellos que son muy buenos resolviendo problemas y los que son malos resolviendo problemas. Otra de las áreas es que la instrucción en resolución de problemas, es decir, hay un sistema o hay un proceso o un plan a ejecutar para poder resolver problemas. Y por último también tenemos el estudio de la metacognición, es decir,
El estudio de la metacognición hace referencia a los hábitos de, de estudio, a la inteligencia emocional, al método a desarrollar, a lo que es las inteligencias múltiples, inteligencia emocional, entre otros. Entonces se puede hacer un estudio más detallado de lo que es esa área, que es la metacognición. Entonces, dentro de los principales hallazgos a raíz de los avances en la investigación, pues se han considerado que, se ha identificado o se identifican variables causantes de la dificultad de los problemas, la interacción entre esas variables y su vinculación con las variables. Es decir, que ahora se puede ver cuáles son las variables que causan resolver un problema con dificultad, cómo interactúan estas variables y la vinculación que tienen con la persona, la cual tiene esas dificultades a la hora de resolver un problema. La distinción entre expertos y novatos también se ha logrado a raíz de los avances de la investigación y la caracterización que tiene cada uno de ellos. Es decir, de acuerdo a las investigaciones podemos hablar de aquellas personas que son muy habilidosas y muy inexpertas y las características que tienen a la hora de escribirlo. También la determinación de algunos requisitos vinculados a la enseñanza en resolución de problemas y variados intentos de indagar sobre el rol de la metacognición, es decir, qué papel juega cada uno de los elementos cognitivos para la resolución de problemas. También del análisis de la literatura de investigación, pues se pueden desprender algunos aspectos fundamentales que permanecen sin dirección o siguen sin ser resueltos en lo que es el área de la resolución de problemas. Y pues en cada uno de los aspectos particulares relacionados con ella. Entonces, según Schoeffer, pues es algunos aspectos que aún siguen sin ser resueltos y que han sido reflejo a raíz del análisis de las investigaciones en la resolución de problemas, pues podemos mencionar, por ejemplo, que todavía se necesita mucha más claridad sobre el significado del término resolución de problemas. Es decir, a raíz de tener ciertas claridades de lo que es resolución de problemas, pues aún no queda claro del todo y se necesita hacer mucho más énfasis en la claridad del significado. Pues dice que ha funcionado como un paraguas bajo el cual tipos radicalmente distintos de investigación han sido conducidos. Y bueno, también con relación a los recursos, resta elaborar una interacción dinámica entre los recursos y otros aspectos del comportamiento a resolver problemas. Es decir, falta analizar cómo interactúan los recursos con las estrategias, las creencias y las prácticas. Todavía no hay una sintonía entre los recursos que tengo, las estrategias que voy a utilizar, las creencias que se tienen de acuerdo a la sociedad y la cultura y las prácticas para poder resolver problemas. También dentro de las carencias que se encuentran está con relación a las heurísticas o estrategias mucho del trabajo teórico ya ha sido hecho, pero los temas que quedan pendientes tienen más que ver con la práctica y la implementación. Es decir, ya hay planes o estrategias para la solución de problemas, como la heurística de Polya, pero aún se han quedado solamente escritos o dichos. Hace falta llevarlos a la práctica o implementarlos para que estos tengan su impacto a la hora de la resolución de problemas para los estudiantes. Y pues también otra de las carencias que se tienen y que reflejan las investigaciones es que
con respecto a las concepciones y creencias. Pues este campo dice que ha reemergido como foco de investigación y necesita una concentración de la atención. Está poco conceptualizado y necesita simultáneamente nuevas metodologías y nuevos marcos explicativos, es decir, cómo se conciben ciertos problemas y las creencias sobre ciertos problemas está generando ciertos impactos a la hora de la resolución de problemas. Entonces, se necesita darle una manera más conceptualizada al problema y generar nuevas metodologías de tal manera que se permitan o se pueden explicar de una manera más clara ese tipo de situaciones. Y también tenemos ahí que con respecto a las prácticas y a los significados a través de los cuales son aprendidas, su importancia parece haber sido reconocida, pero lo único que se ofrece para explicarla es un pequeño número de bien descritos estudios de caso. Entonces, otra de las carencias que se han encontrado a partir de las investigaciones es que hace falta más prácticas y significados porque solamente se limitan, por ejemplo, a la hora de hacer una práctica a lo que es un estudio de casos y en muchas ocasiones es un pequeño estudio de casos, entonces como que está muy restringido y no es algo muy amplio como para poderlo trabajar de una manera más generalizada o más profunda. Entonces esas son algunas de las cosas que se reflejan de manera negativa de acuerdo a las investigaciones o donde hay que trabajar para tratar de mejorar esos puntos. Entonces, también existen algunos factores que intervienen en el proceso de la resolución de problemas matemáticos. Hasta el momento, pero sin embargo no hay ningún marco explicativo completo sobre cómo se interrelacionan los variados aspectos del pensamiento matemático. Es decir, se ha encontrado que hay muchos factores que intervienen en el proceso de la resolución de problemas, pero no hay algo que explique completamente la relación o cómo es que se relacionan en el pensamiento matemático o de qué manera influyen en la resolución de problemas. Y pues en este contexto parece haber un acuerdo general sobre la importancia de estos 5 aspectos, es decir, a raíz de encontrar que hay factores que intervienen en el proceso de solución de problemas matemáticos, pues se han encontrado 5 aspectos, como por ejemplo el conocimiento de base. Entonces, el conocimiento de base, si lo ponemos desde un punto de vista, nos hace falta ver el comportamiento individual que tiene un sujeto cuando se pone ante una situación matemática, es decir, cuando se pone ante un problema a desarrollar. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos cuáles son las herramientas matemáticas que ya posee o las habilidades que tiene a su disposición y qué es lo que de alguna manera le es relevante para él a la hora de tratar de resolver el problema que se le ha planteado. Entonces, como que hace falta hacer mucho énfasis en cuanto a lo que es el conocimiento base que un estudiante tiene. Muchas veces desconocemos cuáles son las bases que tiene un estudiante con las cuales llega a cierto nivel dentro de la escuela y a lo mejor la base que tiene no son una base o son fundamentos fuertes que le permiten resolver ciertos problemas. Porque, por ejemplo, podríamos poner el caso de un estudiante de cuarto grado, digamos, y le trato de enseñar un contenido de cuarto grado y a lo mejor no lo resuelve, pero no logro ver qué es lo que él encuentra de relevante con lo que a los conocimientos que tiene, porque
tal vez no hemos visto cuáles son las bases que lleva este estudiante. Otro de los problemas o de los factores que también intervienen a la hora de resolver un problema matemático son las estrategias de resolución de problemas. Es decir, muchas veces los estudiantes no tienen un plan de resolución de problemas, no saben por dónde comenzar ni por dónde terminar a resolver un ejercicio. Entonces, este factor pues debe de ser considerado como una de las cosas a trabajar. También mencionamos los aspectos metacognitivos, es decir, lo que tiene eh, lo que tiene que ver con las inteligencias, con la percepción, con con la emoción, etc. Entonces todos esos aspectos deben de ser considerados también porque influyen en la resolución de problemas, es decir, no logramos ver o trascender de manera personal cuál, eh, cuál es el impacto que genera el problema dentro del estudiante. Luego, los aspectos afectivos y el sistema de creencias, que es una parte en la cual aún no está muy fundamentada. Y por último, la comunidad de práctica. Entonces, son algunos factores que intervienen en el proceso del problema y pues que a lo mejor hay que tomar en cuenta y hay que tratar de, de verificarlo de una manera más puntual o más individual en cada estudiante. Por ejemplo, los aspectos metacognitivos, pues hay que saber o tratar de investigar cómo reacciona la actividad intelectual de cada estudiante ante el problema de tratar de resolver eh, un ejercicio. Y pues ver las partes que intervienen dentro de él, sus puntos de vista tanto psicológico como cognitivo que, que están trabajando a la hora de estar frente a tratar de resolver un problema. Y pues las creencias también juegan un papel importante porque muchas veces los estudiantes de manera individual tienen ciertas creencias que para ellos pues son bastante fuertes. Entonces hay que trabajar también sobre las creencias y tratar de conceptualizar ese tipo de problema. Porque, bueno, comúnmente se considera a través de la creencia que la matemática pues siempre está asociada con la certeza, es decir, es algo que debe ser cierto y muchas veces eso no cabe dentro del, del pensamiento de un estudiante. A lo mejor considera que trabajar un problema matemático de entrada o antes de resolverlo, él ya trae predispuesto según su creencia que eso es algo difícil de hacer o algo difícil de comprender, entonces como que hace falta trabajar más sobre eso. Y pues por último, la comunidad práctica, pues hace falta ver que existen más intermediarios dentro de la sociedad de tal manera que permita o facilite la resolución de problemas para para una persona o un grupo de estudiantes determinado. Entonces, estos son algunos aspectos que se consideran con lo que es la resolución de problemas y pues todos estos aspectos hay que considerarlos de una manera fuerte a la hora de enseñar dentro de un aula porque son las cosas con las que nos encontraremos y con las que hay que trabajar para tratar de erradicar ese tipo de situaciones que se dan a la hora de resolver un problema. Pues muestro algunas preguntas que hay que contestar para las tutorías y
Mencionar que solamente se disponen de 4 días hábiles para poderlas responder, así que estar pendientes para hacer la entrega de estas preguntas. La primera pregunta pues dice cuál es la diferencia entre ejercicio y problema en la enseñanza de matemática. Como pregunta número 2 dice cuáles son las estrategias o heurísticas de resolución de problemas en matemática. Yo mencioné por ejemplo la heurística de Polya, pero no es la única. Al final pues la estrategia o la heurística en base a lo que Paul ya menciona, pues son las que se mantienen, pues comprender el problema, diseñar un plan, ponerlo en práctica y examinar la solución. Entonces, luego definir el concepto de la estrategia de resolución de problemas en la educación matemática. Entonces, son algunas preguntas que se pretenden responder. Y pues como menciono, solamente se disponen de 4 días hábiles para que ustedes puedan enviar sus aportes al espacio que estará disponible en la plataforma. Pues nada más, me despido y pues un gusto saludarlos.